Buenos días, tengan todos hoy, día 2 del mes 12 del 2023. Una vez más, voy a instruir sobre la palabra del Señor, hablando de ella correctamente, como está expresada de parte de la voluntad de Dios, no de lo que están haciendo los religiosos, porque no se dan cuenta que están hoy en día metidos en una profunda apostasía donde están queriendo levantarse y algunos lo están haciendo hasta cierto punto, pero es que Dios no quiere términos medios, de que se crea su palabra en términos medios, porque los términos medios de creer la palabra de Dios, eso es, como dice la palabra, serán vomitados de su boca, porque son tibios. Los tibios están en una balanza que no es ni fría ni caliente. No tienen continuidad con Dios de ninguna manera, porque esto quiso decir el Señor que en los últimos tiempos iban a haber muy pocos que iban a reflexionar, estar vivamente, calientemente en la palabra de Dios, pero que otros iban a estar bien, pero eran personas frías, aunque creían, pero no se daban a estar publicando, aunque creían. Pero los tibios son las personas indecisas, las personas que no se construye con una fortaleza física en el Señor. Vamos a hablar hoy un poquito de lo que es la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios. La acusación que hay en las Escrituras sobre personas, personajes que están hoy haciendo milagros y todas esas cosas, esas iglesias solcistas que lo que hacen es obras que no son dignas de Dios. Aunque ellos piensen que la están haciendo en Dios, están celebrando fiesta con el diablo sin saberlo. Porque el diablo, claro está, se está burlando de ellos. Porque la paga del diablo no es buena. Porque él no tiene la misma paga que Dios va a dar a los que son fieles a su palabra. Vivir en el cielo no quiere decir que usted tiene que ir al cielo. Vivir en el cielo significa la circunstancia en que usted está viviendo, si la está haciendo, si está viviendo precisamente en la palabra fiel de Dios o si está contaminado con otras palabras, como está dicho por el apóstol Pedro, que tuercen las escrituras, las epístolas, las cartas de Pablo, como el resto de las escrituras también las están torciendo, están torcidas. No es que lo harán, es que están haciéndola. La gente piensa los evangélicos, en un anticristo que vendrá. No, no vendrá. Está, está actuando. ¿O qué piensan? Que se bajen de esa nube y que pongan los pies en la tierra. Que miren bien el evangelio. La palabra de Dios, pues, como le llaman evangelio.
que miren bien la palabra de Dios, su instrucción, cosa para que no estén contaminados, porque ustedes saben que, por ejemplo, o hay muchos ejemplos, cuando Dios le dijo que lanzara la vara a Moisés, se convirtió en una serpiente. El tiempo en que habló Dios para que Moisés abriese el mar, no se registra en las escrituras, pero se sabe que con el profeta sí sabía que ya Dios le había dicho que abriera el mar. Y si es palabra de Dios, se abre. Se camina por arriba del agua, como Mashiach. Pero que el enemigo también hizo serpiente. Y como que es mayor la que fabricó el Señor, su siervo, su escogido, pues se tragó a las otras. Eso está queriendo significar que usted con todas las palabras que quiera ser el hijo del diablo, como está dicho por Amachía en San Juan 8:44, no van a tener ninguna respuesta de Dios, no van a ser absueltos de lo que pretenden. Porque si Dios dijo que íbamos a habitar para siempre y que el reino de Amachí es para siempre, ¿por qué le están dando 1000 años que iban a reinar con el Mashiach y después qué? Porque se olvidan de lo que está profetizado. Que el Mashiach cuando venga no va a venir a reinar 1000 años. Él va a venir y cuando él baje de nuevo, otra vez así como se fue, vendrá, así dijeron los ángeles, responsables, ángeles de Dios. No viene para irse otra vez. No está escrito que se va a llevar a nadie para el cielo, que va a ser rapto ni nada de eso. Que él va a trasladar su congregación para el cielo. 1000 años. No, señor. Que se habló del milenio, pero no saben que es este reino de milenio que estamos ya, el último milenio que estamos ya, la gobernación del Señor, sin haber venido físicamente otra vez a la tierra. Este es el milenio de que se habla. Estamos en el reino de Dios. Si estamos en el reino de Dios, estamos en el reino de los cielos. La gente confunden las escrituras, aún siendo personas catedráticos, personas que tienen academia, que hoy en día se llaman mesiánicos del Mesías, pero hay una distancia de lo que dicen, de lo que son, a los que sean. A los que deben de ser, digo, y quiero decir y explicarles más explícitamente, lo que deben de ser, porque faltarle a la palabra de Dios no se puede ir a ninguna parte. La que tienen pensado que va a haber un rapto, un arrebatamiento, no se dan cuenta que en Job el diablo pudo destruirle la familia a Job. Y que Dios, la autoridad de Dios, como es superior a él, no puede destruirle el alma, no podía matarlo. Entonces quiere decir que tenía poder para destruirle el alma también. O sea, matarlo físicamente para que la obra de Dios en esa persona no esté concluida.
Pero la voluntad de Dios, la vehemencia de Dios y su misericordia no le permitió que tocara el alma. Bueno, enférmalo, pero no lo tocas el alma. A esa es la palabra. Dios da la palabra y no se puede traspasar la palabra de Dios. Sin embargo, cómo la gente ignora el poder de la palabra de Dios, el poder de la voluntad de Dios. Todo lo que habló Dios son mandamientos de Él para el hombre, para su beneficio. No es para beneficio de Dios. Dios no tiene por qué beneficiarse de nada, ni de los holocaustos que se hacía antiguamente. No, señor. Era para beneficio del hombre, porque es una cuestión que compuso Dios hasta que mandara el tiempo, en el tiempo que tenía que iba a mandar a Mashiach para el sacrificio universal, porque lo dice la Escritura, ¿no? Esto que estoy diciendo yo lo dice la Escritura. Porque si Dios amó de tal manera en San Juan 3:16 al mundo, que envió a su Hijo. Hijo, pues, somos todos, pero en un hijo especial, únicamente de una sola reflexión, de un solo hecho, un solo sacrificio. Porque mira que se mueren la gente en guerra y en los rumores de guerra, como dijo Machía, por la riada, por temblores de tierra, como se mueren gente. Pero eso no es lo que Dios determina. Dios determinó uno solo para expiación del hombre, del mundo. Porque de tal manera amó a Dios al mundo que mandó al mundo de las personas vivas a los pueblos. Es lo que quiere decir. Si quieren creer otra cosa, bueno, allá ustedes. Pero es para la salvación de todas las personas, porque así estaba o está registrado en las Escrituras. Si la palabra de Dios es ley, esos son sus mandamientos, entonces a Mashiach es el último mandamiento de Dios. Entonces todos esos mandamientos que ha hecho el catolicismo, ¿a qué viene a parar eso? ¿A qué viene a parar? Dios no habló que iba a ser otra ley después de la que hizo hasta Mashiach. Vamos a leer un poco las escrituras para ver la voluntad de Dios. Vamos a leer en San Mateo 7, del 21 hasta el 23. Entonces leemos en San Mateo 7, del 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre lanzamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les protestaré, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Hicieron al final la Mashiach dice que va a ser como los días de Noé. Desen cuenta. ¿Cuántos creyentes no habrían en la antigüedad aquella? No lo conocemos. Pero la idolatría era tremenda. La aberración que había era muy grande. Cuando vino el diluvio, Dios no lo mandó por gusto, porque le dio la gana, porque quiso, no. Por la contaminación del hombre. Y está programado, ¿qué cosa? Otro diluvio. Pero esta vez no es de agua, es de fuego. Y Dios, si Moisés podía abrir el mar, Dios no puede mandar fuego del cielo de todos los
lo saca de todos los elementos que quiera sacarlo y envuelve la tierra en llamas. Ah, ¿no puede Dios hacerlo? ¿O puede hacerlo? Así que Satanás puede hacer una tormenta y tumbarle la casa a los hijos de Job, ¿eh? Y destruir y matarlos, como lo hizo. No, que el diablo va a ser suelto, que el diablo, qué sé yo. Esas cosas no las están conociendo los evangélicos porque no están en el camino de Dios, porque están haciendo obras, en el maligno, en el nombre de Amachía, no lo están haciendo. Lo están haciendo a nombre del que puso nombre en Roma a Machías y ensució las escrituras. El primer causante, desgraciadamente, es Israel. El segundo, Roma, el gentil. Porque no miran bien las escrituras. No la miran. No observan como dijo a Pablo. No examinan como dijo a Machías. Mira a ver qué nombre digo yo. ¿A nombre de quién están hablando? Pero ¿quién es el que habla? ¿Quién es el que hace los milagros? No se dan cuenta de lo que yo estoy dándole a entender. Lo que estoy rastreándoles para que abran los sentidos y entiendan. Si se viste como ángel de luz, ¿qué quiere decir esto? Que al Señor que están siguiendo es a Satanás, su padre. No el padre de Amachía, porque no están haciendo la voluntad de Dios, no están obrando su palabra. Yo estoy hablando verdad y registrando las escrituras y examinándolas y dándolas a entender. Porque yo soy uno de las columnas de ese edificio que habló Pablo. Yo he ido creciendo como la luz de la aurora, dice la escritura. Es decir, que he ido comprendiendo y comprendiendo hasta llegar al nivel máximo del pleno conocimiento de la instrucción de Dios. Los llamados mesiánicos hoy en día están en el paripé ese de lanzar demonios, de hacer milagros y todas esas cosas. Mentirosos. Porque es en el nombre, pero la acción no la hace Amachía. La acción esa la están haciendo los enemigos, porque Dios está mostrando que el enemigo tiene poder para enfermar, para sanar también, para hacer una serpiente, para hacer cualquier cosa que nosotros no la podemos hacer como humanos, pero la podemos hacer si nos las autoriza Dios. Caballero, ¿hasta cuándo van a razonar? Pues los pocos, la manada pequeña está confundida, porque salen de Israel. Davidiemos. Adán ben Abraham. Adán ben Abraham. Abraham. Eh, Palacio Celorio. Javier Palacio Celorio. Mesiánicos que yo los conozco, porque yo veo sus vídeos, sus videos yo los veo. Digo, pero qué locos están. Unos hablan de que hay que circuncidarse, claro, es que es palabra de Dios. La circuncisión, si es palabra de Dios, es ley de Dios. ¿O no es ley de Dios? ¿De quién es?
Lo que no es ley de Dios es lo que están haciendo las sectas evangélicas esas que dicen que no es que están en la gracia, que no hay que guardar ley de Dios. Pero si es que la ley de Dios es la gracia de Dios, ¿en qué gracia están metidos? En una fingida y mentirosa. Están creyendo a nombre, pero no creen a lo que hizo Machía. La bendición a Machía es la del Padre. Es su gloria, la gloria de Machía, la gloria del Padre. Porque Él satisface al Padre porque hace su voluntad. Pero el enemigo de Dios que está lanzado desde el principio de los cielos y de quirimbombo para aquí, para la tierra, ha echado a perder el itinerario de la limpieza de la palabra. Por eso es que Pablo dice, examínenlo todo y retengan lo bueno. Porque la escritura está ahí. ¿Cómo si está escrito? Daniel 7:25, se levantará el hijo de perdición, el hombre de pecado, porque bueno, es el hijo de perdición, según dice Pablo, porque ya está ya confirmado. Y el que dijo San Juan, las bestias que están confirmadas. Allí se dice en profecía, sin término, así como por decir una mercancía en bruto, como decir una mercancía en bruto. Pensará mudar las leyes y los tiempos. Bueno, y mudaron a Machía, le mudaron el nombre también. Mudaron el nombre de Dios también. Que me digan los sabios esos evangélicos. Que dónde está escrito en hebreo el nombre de Jehová. Que me digan incluso el nombre de Dios escrito en las escrituras hebreas. Cuando Dios dice que no le dio su nombre a nadie. Ni a su amigo. Lo especifica también ahí para que la gente comprendan y no pongan más falacias, más mentiras, como las han puesto. Pero que eso es para que los verdaderos que registramos las escrituras entendamos bien las cosas. Los entendidos entenderán, dice Daniel, capítulo 12, verso 10. Pero los necios, los impíos, no sabrán nunca nada. Pero yo estoy haciéndole esto para ver si abren los ojos, ponle en vista en las escrituras y se dejen de tanto Jesucristo, que ese nombre no solo dio Dios a Machía, eso solo dio Roma, el que floreó las escrituras a su manera, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Berechit hasta Galut. A esos mesiánicos que estoy mencionando, que saben hebreo. Como Baruch Corman. Baruch Corman, David Diamo. Todos ellos que yo menciono y otros que son mesiánicos todavía, pero son mesiánicos ¿de quién? Están haciendo la voluntad de Dios. No se puede vivir a media, Dios no quiere tibios. ¿A quién están sometidos los evangélicos eso hoy? Están en el mismo fracaso, que saben bien que el judaísmo no se está cumpliendo, que los judíos no están cumpliendo el judaísmo, marcado por aquellos que hablaron la palabra de Dios. Los profetas, las cuerdas, las coyundas, y las cuerdas, los discípulos de Machía. Machía es
una coyunda, porque es profeta. Y a eso es lo que se refiere el Salmo 2, en el Salmo 2. ¿A quién están sirviendo? ¿A quién? ¿Están sometidos a Dios? ¿O a quién están sometidos? Vamos a leer ahí Santiago 4:7. Pues vamos a leer de Santiago 4, del 7 al 17. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros oirá. Allegaos a Dios y él se allegará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros de doblado ánimo, purificad los corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y él os ensalzará. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, este tal murmura de la ley y juzga a la ley, porque si tú juzgas a la ley, no eres guardador de la ley, sino juez. Uno es el dador de la ley, que puede salvar y perder. ¿Quién eres tú que juzgas a otro? ¿Seré yo esa persona? ¿Seré yo? No, vamos a ver quiénes son. He ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y compraremos mercadería y ganaremos. Y no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es un vapor que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quisiere y si viviéremos, haremos esto o aquello. Mas ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. El pecado, pues, está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Amén. Vosotros todos sabéis lo que es pecado. Johanán en la epístola dice que el pecado es transgresión de la ley. Pero si ustedes están transgrediendo la ley, ustedes mesiánicos, que es la única esperanza que tienen de ser el remanente último ya de Dios, estáis perdidos y no lo sabéis que estáis perdidos. ¿A quién estoy juzgando yo? ¿O con qué juzgo yo? ¿No será que eso se deriva a lo que es pentecostales, hedionistas, adventistas, presbiterianos, luteranos, bautistas, etcétera, 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 de las millares de constituciones religiosas que hay, que cada cual frauda la palabra de Dios y dicen que ellos saben en quién han creído? Es una palabra fácil de decir, pero es difícil de que estén verdaderamente contenidos en la expresión de Amachía, el Hijo del Señor, nuestro Dios el Eterno, que me ha enseñado a diferenciar y a estimar que el pecado es transgresión de la ley. Y si usted le puso nombre a Dios, Satanás, según dice Pablo en 2 de Tesalonicense. ¿Y por qué Dios los entrega
a espíritu de error. ¿Cuál es el espíritu de error? Creerse que están en la verdad, creerse que hacen la sanidad, los milagros a nombre. Pero es que el que lo hace es el que puso la enfermedad en Job, el que hizo las dos serpientes que después del Señor se la comió, la vara de Moisés. Entonces, ¿de quién? ¿De qué Señor? ¿Qué voluntad están haciendo? ¿Qué palabras están guardando? Díganme. Pues juzgad de no poner tropiezo, que son escándalos. Porque una cosa es decir Dios y otra es ser de Dios. Porque de lo que están haciendo en los postreros tiempos para complementar, para unir la obra de Dios ya final del fuego que ha de consumir la maldad en la tierra, y la tierra se volverá a ser nueva otra vez. Pero este viaje va a ser para siempre. Porque esta tribulación que lleva el mundo desde el principio es una sola tribulación. En profecía se nos está diciendo que la tribulación no va a pasar dos veces. Que los que están hablando los mesiánicos ignorantes, que va a venir una tribulación grande para Israel. Eso lo está hablando Diamo en todos sus libros. Barú, Coma o Corman. Todos hablan de la oliva, pero no le enseñan que la oliva, a ella está inyectada la cebuche, porque Dios dio la ley a su pueblo. Dio la ley a su pueblo, dio su palabra. La ley es palabra de Dios. La ley de Dios, no la ley de los hombres, porque precisamente están mezclando la cosa de lo que plantó el hombre de pecado, hijo de perdición, que se decía ya en Daniel 7:25, y se fue extendiendo hasta el Galut, que se habló de las bestias. No dice la escritura, a los míos vino. ¿Y qué pasó? Los míos no me recibieron. Fue rechazado. ¿No dice así la profecía? ¿Rechazó al Mesías Israel o no lo rechazó? ¿Por qué entonces ustedes los mesiánicos no están mirando lo que es pecado? Que traspasar la ley. Si ustedes traspasan a Mashiach a nombre de él, haciendo milagros, no os conozco, dice ahí en San Mateo. Apartado de mí, obradores de maldad. Porque el Señor va a ser así. Entonces, señora Mashiach no es bueno tampoco. Entonces, ¿por qué te van a estar creyendo en lo bueno que es a Mashiach? El que está haciendo la voluntad del Padre. No está haciendo la voluntad del Padre. Entonces, ustedes sí están haciendo la voluntad del Eterno. Es que no abren los ojos, no se dan cuenta. Que a Mashiach no lo están siguiendo.
Al que usted le está siguiendo léeme ahí. A ese es el que está siguiendo. Léeme ahí. Léeme ahí. San Juan 8:44. A ese es el que está siguiendo. Con tibieza, con faltas a la ley del Señor, a su palabra, a su verdadera constitución. San Juan 8:44. 8, de 44 a 49. Vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él, homicida, ha sido desde el principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y porque yo digo verdad, no me creéis. Yo estoy diciendo verdad. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no soy de Dios. Si a mí me oyeran, debían de darle visto bueno a las visualizaciones. Millares, por millares las visualizaciones, porque hablo verdad de Dios. Vamos a construirnos en la verdad de Dios y vivirla. Esforcémonos, seamos fuertes. Gloria a Dios, para su gloria y honra, y para ser honrados de parte de Dios como fue honrado a Machía y los profetas. Amén. Amén, amén, amén. Continúa. Respondieron entonces los judíos y dijéronle, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y tienes demonio? Respondió Mashiach, el Mesías, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre, y vosotros me habéis deshonrado. Y no Exacto. busco mi gloria, hay quien la busque y juzgue. Amén. De cierto os digo, que el que guardare mi palabra no verá muerte para siempre. Amén. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guardare mi palabra no gustará muerte para siempre. Mentes cerradas. Y eso que eran fariseos, escribas. ¿Eres tú mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Mashiach, el Mesías. Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria es nada. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Y no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, seré como vosotros, mentiroso. Mas le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó por Guardo verme. su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó por ver mi día y lo vio y se gozó. Dijeron entonces los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Díjoles a Mashiach, el Mesías, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para tirarle, mas a Mashiach, el Mesías, se encubrió y salió del templo, y atravesando por medio de ellos, se fue. Amén. No estaban ciegos. Como Machías exclamó en una ocasión, dijo, ciego guía de ciego, si el ciego guía al ciego, ambos caen en el hoyo. ¿Cómo estaban los fariseos eso de desentendido de la alineación de la ley, de la palabra de Dios, de la razón?
Ellos querían apedrear a Mashiach por causa de que, ¿ves como yo no digo los nombres que están escritos ahí? Porque son profanos, porque eso los instruyó Roma, no Dios, no Dios. Que el ángel había hablado, ¿quién da esa instrucción? La está dando el enemigo de Dios para torcer las escrituras como la torció Roma. Actor y consumador de la extorsión, tergiversar las escrituras, enredarlas, hablando cosas que no son contra la palabra de Dios. Si Dios dijo que íbamos a gobernar, que el Mesías vendría a gobernar para siempre en la tierra, se va a morir Mesías, va a durar 1 milenio nada más. 1000 años. No es una idiota la del rapto. Viene a raptar a la gente, no dice eso. La escritura proféticamente está diciendo que vendrá a gobernar para siempre en la tierra. ¿Qué rapto de qué? El cielo de Dios está en la tierra también. Es su palabra, es hecho por Él y este es reino de Dios. Este es reino de los cielos. Aquí la tierra es reino de los cielos. Porque es hecho de Dios. Amén. Ay, pónganse las pilas, caray. Entiendan. Déjense los nombrecitos esos que puso Roma, en lo cual están ustedes viciados también, abandonando el criterio de Mashiach, que ni en un punto puede dejarse de lo que Dios habló. A Mashiach lo dijo, ni una jota ni un tilde. Ahí lo dijo, en San Mateo 5:18. Él no vino tampoco a quitar nada de lo que dijeron los profetas. Como después en el chanchullo ese, no, que los apóstoles que se unieron, qué sé yo, es una composición diabólica del hombre de pecado y de perdición romano, papal, el papado romano, que muchos saben que es ellos, pero no saben que están en, perdón, no saben que están no saben que están involucrados en las aberraciones esas y que identifican que ese cristianismo es satánico, pero que no saben que están ellos también como hijos, hasta la actualidad, como hijos de ese catolicismo, porque están en los parámetros de él, no en los de Amachía, no en los de Dios. ¿Cómo va a haber un rapto si Dios dice que vamos a vivir para siempre? Y todo lo que se ha construido en las escrituras, es que Dios volverá a Israel a habitar en la tierra que le había prometido, los recogerá del mundo. ¿Qué pasa, caballero? Pónganse bien las cosas, pónganse en orden las cosas, pónganse decentemente y en orden. No, que va a venir un anticristo extraño. Están situados haciendo obras para destruir la obra de Dios. A totiplén están desbaratando la obra de Dios. No le han puesto nombretes a Dios. Cuando le pregunta su siervo, que es Moisés, le pregunta, ¿en qué nombre voy a hablarle al pueblo? ¿Qué le dice él? No, yo soy Jehová, ni yo soy Yahweh, ni nada de eso. No, yo soy el que soy. Y punto. El que no oiga esta profesión que tengo, que es la de Dios, se va a hundir también o va a seguir hundido en las tinieblas.
Unos diciendo que saben en quién han creído. No saben en quién han creído. Porque Él los envuelve. Satanás los envuelve para que no entiendan y crean que están creyendo en el verdadero Mashiach. Cuando se dijo que iba a venir a Mashiach, que ya Dios lo iba a disponer en el mundo, se dijo Immanuel. Ustedes que saben hebreo saben lo que es Immanuel. Porque ustedes principalmente mesiánicos yo le hablo. A los que son de la descendencia mía, de Israel. Que no hay tal Jesucristo ni nada de eso. Que no hay Jehová, no hay nada de eso. Que no hay Yahweh, no hay nada de eso. Que se fije en la escritura. En Éxodo 3:14 y otros versos más. Porque son los esenciales, son los verídicos. Ustedes saben bien que el nombre ese que le dieron en el mundo de Jehová no existe en hebreo. Pero es que el nombre de las 4 letras que está en hebreo no existe tampoco. Está escrita, pero eso no lo dio Dios, eso lo dio el falso judaísmo. ¿O es que usted no sabe que los mismos judíos perseguían a los profetas para aniquilarlos? No les cuadraba lo que le decían, que lo que ellos entendían era lo que valía. No está mirando ahí que dice como que no tiene 50 años todavía Machía y va a ser el primero que Abraham. ¿Qué saben ellos lo que han hablado? No son unos idiotas. No sabemos que Machía es desde antes de la constitución del mundo, porque es el primero, ¿eh? Es el primero de la agenda de Dios, vaya. Como digo yo hoy en día, agenda de Dios en su escritura. Por eso es que es primero que Abraham, primero que Moisés, primero que Pipi Cigallo, que cualquiera, quiero decir. Porque es el principio de la creación de Dios. Entonces, ¿de qué creación está hablando? ¿De qué principio? Si Satanás es del principio, ¿de qué principio? Ay, señores, fundalícense. Del que está aquí en la tierra, no, si él fue lanzado de un lugar que estaba. Entonces no está hablando del principio que está aquí, está hablando de otro principio. Cuando dice en San Juan, al principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, está hablando de una preposición gramatical. Ustedes no son académicos, ustedes no son doctores de la ley. David Diamond. Baruch Coleman. Ben Abraham. No son académicos, conocedores de la escritura, pero tienen una manchita. Y no puede haber mancha ni arruga, ni cosa semejante. ¿Qué les parece? No puede haber mancha ni arruga ni cosa semejante. ¿Es la circuncisión palabra de Dios o no? ¿Es o no? Es palabra de Dios. Génesis 17:14. Tú eres pueblo de Dios. Tienes que estar circuncidado. No seas mentiroso. Dios no es voluble. Quiso que el pueblo fuera circuncidado. Y a partir de ahí tiene que ser circuncidado porque es orden de Dios. Es su palabra. Es su ley. La circuncisión es palabra de Dios.
Vamos a leer Santiago 1, del 22 hasta el 27. Mas sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, este tal es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se consideró a sí mismo y se fue, y luego se olvidó que tal era. Mas el que hubiere mirado atentamente en la perfecta ley, que es la de la libertad, y perseverando en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este tal será bienaventurado en su hecho. Si alguno piensa ser religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino engañando su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios y Padre es esta: visitar los huérfanos y las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de este mundo. Amén. Sin mácula, sin mancha. Sin mácula, sin mancha. Y es pura. Si usted guarda la palabra del Señor. Pero guardar quiere decir que la mete en un cajón, que la ponga arriba de un librero. No, que usted se la ponga en su corazón. Meteré mis leyes en sus corazones, dice en Isaías, en Jeremías 31, verso 33. Eso es para todos, para todas esas sectas, de que hay un semillero de sectas, juzgando cada cual ser la mejor o ser la mía es la que yo creo que es la buena, porque no va a decir que es la mala. No, eso no. Lo que es malo, no lo voy a decir que es malo. No, la de él es buena. Los adventistas es la mejor, que guarda los mandamientos, guarda el Shabbat. No, lo que guarda es el Shabbat. Igual que si no lo guardara. Igualito, igualito. Porque dice que en un punto ofende la ley de Dios, dice Santiago mismo, ese que acabamos de leer. En el capítulo 2, verso 10. Vas a ser ileso por no guardarle, por no circuncidarte. No, no vas a ser ileso. No vas a salir de este mundo ileso. Vas a ir de Quirimombo para la segunda muerte, al lago de fuego ese. Yo que sé cómo es, pero eso es Dios el que sabe. Pero es un sufrimiento, tiene que ser, porque eso es lo que te está indicando. Es una muerte segunda, después de la resurrección. Porque la muerte primera es un infierno, pero tú estás tranquilo, sin sentir nada, porque dice la palabra que el muerto nada sabe. Si nada sabe, ¿qué va a estar sintiendo? Pues quiere decir que no tiene sentimiento ninguno, que está en stand-by. Está cuando está más que dormido, vaya. Es un estado en que Dios pone. Ah, Dios no puede. Supongo yo que la gente puede llegar hasta pensar eso. Y ¿cómo no va a poder Dios poner la mente a descansar, a que no piense nada, ni está en un fuego, ni nada? Ahora, el castigo viene, porque está dicho en un sentido simbólico, todo lo del rico y Lázaro, son parábolas simbólicas, no son cosas reales en ese momento, pero serán real cuando salga todo el mundo de esa primera muerte y vaya a la segunda muerte. Ahí ese es el infierno de fuego y azufre. La gente no comprende. A la Biblia la han cortado mucho, pero por entendimiento comprendemos. Los entendidos entenderán. De palabra de la palabra, Señor. Que he dicho anteriormente en Daniel 12:10.
Los inicuos, los impíos no entenderán y seguirán con un falso rapto, un rapto de eso que no va a ser. Está escrito. Pero eso es consecuencia de lo que están diciendo los apóstoles, del hombre de pecado y de perdición, que están entregados. Déjeme ahí, segunda de Tesalonicenses, verso 10 al 12. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versos del 10 al 12. Dice así, el verso 10 al 12. Y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por tanto, pues, les envía Dios operación de error para que crean a la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes consistieron a la iniquidad. No fue entregado a Job, a Satanás. ¿Y este ministerio de quién es? Es entregado. Por eso es que Satán, son las acciones desarrolladas. Una ya cuando le dijo que tomara la fruta y por ahí para acá destruyendo los mandamientos de Dios y hasta ahí. Destruyendo la obra de Dios. Entonces vendrá o existe, está en existencia. ¿Desde cuándo vino Satanás? De que fue lanzado ahí arriba. De los cielos fue derribado. Ya esta parte sí es literal. Del cielo de Dios fue al cielo de la tierra. Para que no regresara. Porque nada tiene que ver con que yo haya dicho que la tierra es el rey de los cielos también. No tiene nada que ver, es una filosofía y la otra, y esta es otra fase de la filosófica. Pues entonces entiendan, los entendidos entendemos. Y los inicuos, los que son entregados a operación de rol, son las personas que consisten y en qué están los evangélicos, esos mesiánicos hoy en día, consintiendo con la maldad, consintiendo con el mal, con lo que está dictado por el hombre de pecado, el hijo de perdición, dicho en Daniel, y que se ha desarrollado a través de los apóstoles, dando instrucción sobre ese personaje que se dijo allí en Daniel 7:25. Y él está ahí acabando con la quinta y con los mangos, como decimos vulgarmente, destruyendo la veracidad de Dios, disfrazado de ángel de luz. ¿Por qué? Porque dice que en el nombre del Señor hemos hecho milagros y maravillas. En el nombre del Señor lo hemos hecho. Sí, disfrazado. El lobo disfrazado de oveja. Quiera Dios que ustedes tengan conocimiento y reflexionen. Ustedes llamados mesiánicos, tienen que poner la circuncisión y no codearse con el mal, con el mundo de pecado. Sacar a la gente de ese falso cristianismo y llevarlo al verdadero, a Mashiach. Ben David, el que fue colgado en la cruz por Roma. Ordenado por quién? Por Dios, que lo entregó al mundo para salvar al mundo. Dios lo entrega, no se es dado. A Mashiach no se dio, fíjense las palabras necias que hay en las escrituras puestas. Él se entregó, él no se entregó
Dios lo entregó. Nos dio Dios a Mashiach. No Mashiach se dio. Comprendan y sean salvos de verdad. Para que unidos seamos el remanente que Dios está rescatando en estos últimos tiempos, porque no hay más tiempo. Y este es el último ultimátum de Dios. A Mashiach ya es el fin de la ley de Dios. No hay más circunstancias de ley. Ya el resumen ya. Todas esas leyes que ha puesto el catolicismo son satánicas. Incluso doblando el nombre de Amachía en un nombre que no se dio. En un nombre que no se dio cuando se dio el alumbramiento del Mesías. Ese venimiento ahí en Isaías 7:14. Y incluso en el capítulo 9, verso 6, no se dijo el nombre de esa criatura. No se dijo el nombre. Y ustedes saben bien como israelitas que son, que a Mashiach, al octavo día lo llevaron al templo a hacerse la circuncisión. Esa es la presentación, a eso es lo que hicieron ahí. Llevado por su familia, porque la madre estaba inmunda. En el octavo día la madre todavía no había cumplido los 40 días. Vamos a estar claros que nosotros conocemos. Y yo mejor que nadie en nuestra historia. Porque Dios me la ha dado. Me ha quitado, me ha limpiado de todos los perjuicios eso contra la ley que hay, contra su palabra, de los cuales yo quiero. Y yo juzgo que debemos tenerla todos nosotros y ser el último remanente que está dicho en Apocalipsis, cuando habló con los ¿hasta cuándo, Señor? Porque eso es hipotético, eso es simbólico. Pero lo que no es simbólico es lo que faltan, que es lo de este tiempo que estamos ya viviendo. Porque si no, es así, si no fuera así, no se cumpliría lo que Mashiach dijo, que los tiempos serían como los tiempos de Noé. En el sentido no que venga lluvia de agua, vendrá lluvia de fuego, pero es en el sentido de la idolatría, de la negación a Dios, que se presentó en algunos pueblos, la negación a Dios, con la lujuria de la carne. Y vino fuego a Sodoma y Gomorra, que hoy en día la posición exacta no se sabe, porque se hizo un mal muerto. ¿Se dan cuenta? No se dan cuenta que la historia va pasando y van realizándose las cosas. Dios tenga misericordia y puedan comprender esto que les hablo. Y que determinen ser la manada pequeña del verdadero Mashiach. Ya los que faltan de la manada pequeña de Mashiach. Porque la condenación del mundo está muy cerca, muy próximo. Es muy probable que la próxima guerra que sea ahora cuando le llamen la paz y venga la destrucción después, como dijo Mashiach. Porque estos son escaramuzas. Estas guerras son escaramuzas. A Israel no lo van a destruir. No lo van a pasar al exilio otra vez porque dijo que no iba a pasar 2 veces la tribulación. Amén. Así que agárrense de esta. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Venga a tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día danos hoy y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén.
Yo pienso que todo lo que están dando el visto bueno, es decir, eso que han puesto en las visualizaciones, que estén rectificando. Y por eso voy a darle yo también bendición. Y todo el que me oye quiera rectificar o ha rectificado. Yorejeja Adonai Bimereja, Yaera Adonai Panap Eleja Bejuneja, Isat Adonai Panap Eleja, Beyasen Leja Shalom. Bendígate Dios y te guarde. Ilumine Dios su rostro a ti y haya de ti misericordia. Alce Dios su rostro a ti y ponga en ti paz. Amén, Vamos a orar. amén, Amén. amén.